Listo, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Como les decía, la clase de hoy es más bien una clase de revisión. Si tenían alguna pregunta sobre alguno de los deberes en particular, alguno de los problemas que hicimos, Brian, que estás presente, ¿tienes algún problema que quieres que revise en particular? Sí, no sé En si podríamos hacer una revisión muy general acerca del problema 3.1, sí, el primer problema del deber. 3.1, claro. Ujú. Sí, entonces revisemos. Revisemos la 3.1 primero. Ok. Ok, listo. 3.1. Tienes a vessel contains a stoichiometric mixture of butane and air, o sea, tiene butano y aire en una relación estequiométrica dentro de un compartimiento. Este está a una temperatura de 500 Kelvin, a una presión de una atmósfera y un volumen de 1 metro cúbico. ¿Sí? Te dan la siguiente ecuación básicamente para la tasa de progreso, que estaría dado por lo que vendría a ser el coeficiente preexponencial menos a O, multiplicado por la concentración de combustible a la A, concentración de oxígeno a la B, y el exponente con la energía de activación, constante dividido por el constante de gas universal, y la temperatura. En este problema te proveen los valores del coeficiente preexponencial, el AO, la energía de activación, el A y el B. Y te piden evaluar la tasa de consumo básicamente que tienes en este sistema. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esta primera parte. ¿Ya? Como todo como todo lo que hemos visto básicamente con este tipo de problemas, lo primero a realizar por lo general involucra eh, involucra hacer un balance de lo que tenemos combustionándose, ¿no? Aquí voy a poner problema 3.1. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la ecuación que tenemos de butano, que es C4H10, más básicamente la parte de aire. Dejo un espacio siempre porque no sé el coeficiente, entonces me gusta dejar un espacio para básicamente después resolver para el coeficiente. CO2 más H2O, ¿no? Más la parte de nitrógeno. ¿Sí? Recuerden que para todos los combustibles el balance estequiométrico puedes resolverlo si es que haces primero la fórmula de alfa, beta, gamma, alfa más beta sobre 4 y menos gamma sobre 2. Si resuelves esto, se te hace tu balance más sencillo, ¿no? De realizar. En este caso tenemos 4 más 10 sobre 4, que sería igual a... ¿Qué tenemos aquí?
6.5. Sí, sería 6.5. Y sí, Ya, 26/4. Ajá. 6.5. ¿Sí? Entonces, este 6.5 es el coeficiente que yo tengo aquí adelante. Entonces, de una vez lo pongo. El coeficiente que tengo enfrente del CO2 se refiere al alfa, entonces 4 CO2. El coeficiente que yo tengo delante del H2O, beta sobre 2, en este caso 10 sobre 2, que vendría a ser 5. Nitrógeno, multiplicas el valor que tienes, cambiando de color, ¿no? Multiplicas el valor que tú tienes de aquí por básicamente el valor de acá para darte lo que vendría a ser de nitrógeno. Entonces, nitrógeno en este caso, 6.5 por 3.76. Sale Era 24.44, ¿no? 24.44. Como ya estoy tratando con estas ecuaciones de Arrhenius, me voy a adelantar, pero voy a necesitar las fracciones molares. ¿Sí? Entonces voy a calcular la fracción molar de combustible y la fracción molar de oxígeno, porque eso voy a necesitar. Para la fracción molar, básicamente, bueno, si estamos hablando de los reactantes, ¿no? Para la fracción molar de combustible, tengo un mol de combustible sobre el total, que vendría a ser 6.5 por 1 más 3.76, más el 1 mol que yo tengo de combustible. Esto me dará 4.76 por 6.5 más 1 sobre 31.94. Y el inverso me da 0.031. ¿Sí? Puedo también calcular fracción molar de lo que vendría a ser el oxígeno. Entonces tomo en cuenta los moles de oxígeno. 6.5, como ya hice el cálculo de cuántos moles tenía totales, 31.94, puedo ponerlo de una vez ahí abajo. ¿Sí? Entonces este por 6.5 tendría aquí 0.20. Voy a dejar bastantes coeficientes para que después pueda resolver. ¿Sí? De ahí, las concentraciones molares son las que voy a necesitar evaluar para básicamente la función de Reynolds. Entonces, la fracción molar de combustible vendrá a ser el número de moles que yo tenga de combustible dividido por el volumen, y esto será igual a la fracción molar básicamente de combustible, ¿sí? Multiplicado por el número de moles totales sobre el volumen respectivo. ¿Sí? Esto de aquí, y cambiando de color, esto de aquí básicamente lo equivalgo con la relación de gas ideal, ¿no? Entonces, la relación de gas ideal me dice que PV es igual a N RT, ¿sí? Entonces, también, por ende, N sobre V será igual a P sobre RT. Entonces, voy a reemplazar aquí eso que tenemos ahí. Entonces, en vez de utilizar el número de moles totales y el volumen, porque es
utilizo básicamente información de la presión y la temperatura. Entonces, fracción molar de combustible multiplicado por la presión dividido para el constante de gas por la temperatura. Para este caso tenemos, bueno, ya calculamos la fracción molar de combustible, que es la que yo tengo aquí, ¿no? 0.0313. Lo multiplico, tomo la presión de acuerdo a las unidades de constante de gas que yo obtenga. Por lo general, estamos tratando con concentraciones y utilizamos el constante de gas que tiene centímetros cúbicos. Sí, ese es el de 82.0574 centímetros cúbicos, atmósferas, mol, Kelvin. Sí lo mostré en una clase anterior, pero si tú vas al principio del libro, mm, aquí estaba al principio los constantes. Sí, me parece que estaba en la siguiente sección. Y están por aquí, están por el inicio. Tabla de pastillas, nomenclatura. Ahí está, constante del gas físico. Y aquí puedes encontrar el constante de gas universal en diferentes formatos. ¿Sí? El que estamos utilizando ahorita, ¿no? Este de aquí. Pero si necesitas otras unidades, también puedes encontrar aquí. Ya, tengo una atmósfera y en Kelvin tengo 500 Kelvin. Todo eso me da. eh, Tengo 7.63 por 2.467 por 10 a la menos 7 y aquí tengo unidades de centímetros cúbicos por mol, es lo que me quedo. ¿Sí? Esa es mi duda, doctor. No debería quedar mol sobre centímetros cúbicos porque se van atmósferas, los Kelvin. Eh, mm, Porque el sí, mol iría al numerador, ¿no? sí, sí, sí. Perdón, me equivoqué. En el libro me parece que también encontré algo similar. Ujú, exacto. Concentración, moles por... Sí, está bien. Concentración moles por centímetros cúbicos. Ok. Y ahí tenemos concentración de oxígeno, de O2. Entonces tendrás el número de moles de O2 dividido por el volumen o por ende, bueno, todo esto de aquí, pero lo voy a simplificar un poco. Es ¿cómo es? Fracción molar de O2 multiplicado por la presión constante de gas y la temperatura. Todo esto permanece lo mismo. La diferencia aquí que tienes 0.2035 y en vez de 0.313, una atmósfera 82.0574 centímetros cúbicos, atmósferas, mol, Kelvin y 500 Kelvin.
Como ya calculé puedo dividir para este número 0.0313 y multiplicarlo por el 0.2035, ¿no? Sí, exacto. Eso me sale a mí 4.96. 4.96. Sí. Por 10 a la menos cero. Ajá. Mol por centímetro cúbico. ¿Sí? La tasa de consumo, bueno, ya nos dan la ecuación, ¿no? Entonces, tasa de consumo de combustible sobre el tiempo, que es equivalente básicamente a esta simbología, o es igual básicamente a como es consumo menos 1 por la, la- lo que vendría a ser la reacción RXT, que, bueno, esto representa, digamos, de acuerdo al número de moles. Exponencial preexponencial que yo tengo, menos 8, ¿cuánto es? Es Bien. menos 8 por 10 a la 11. Ah, ya, sí, es el mismo. Solo quería poner en pantalla para que se vea. Ahí está. ¿Sí? Entonces, 8 por 10 a la 11. Tienen las unidades respectivas de que se representan aquí, ¿no? Son esas unidades raras, pero bien. Centímetro cúbico. No, bueno, no centímetro cúbico. Centímetro a la 2.25. Moles a las 0.75 y segundos. ¿Sí? Se multiplica ahora sí por la concentración de combustible, la que calculamos aquí, ¿no? 7.63 por 10 a la menos. ¿Cuánto era? Ahí está, 10 a la menos 7. Moles por centímetro cúbico a la 0.15. Que nos dan el valor del problema, ¿no? Concentración de oxígeno 4.96 por 10 a la menos 6 moles por centímetro cúbico elevado a la 1.6. Aquí voy teniendo en cuenta pues, las unidades dentro de mi problema, porque las unidades dentro de tu problema estarán asociadas también al exponente que yo tengo aquí. Sí. Por eso es que tengo unas unidades raras acá. Sí, entonces eso es algo que se debe tomar en cuenta también. ¿Sí? Entonces, para no equivocarme, pongo de una vez las unidades dentro de mi problema. El exponente de energía de activación menos 125 por 10 a la 3 joules por mol sobre 8.314 joules por mol Kelvin. Como dije, ahí te toca elegir la más apropiada de acuerdo a las unidades que tú tengas. Entonces, energía de activación me dan en joules por mol. Entonces, por ende, utilizo este R, 500 Kelvin. Ya. En base a eso, tengo mi tasa de consumo como 2.75 por 10 a la 11 moles por centímetro cúbico segundos.
Pues este sería mi primera respuesta, ¿no? Tasa de consumo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Eh, sí, muy breve. Entonces, a la final, esos exponentes de centímetros cúbicos elevado a la 225 y los moles elevados a la 0,75. eh, igual tendremos, exacto, Deben ajá, coincidir, ¿no? O deben sea, yo coincidir. tengo aquí moles, por ejemplo, tengo moles, voy a ponerlo aquí en otro esfero. Ya, los moles tengo 0,15 más 1,6 acá y menos lo que tengo aquí abajo, me debe dar el 1. ¿Sí? Entonces ahí me debe dar el 1. Los Mm, centímetros cúbicos acá tengo en el, los centímetros que yo tengo acá están básicamente en el numerador, entonces 2,25. Estos están en el denominador, entonces esto se resta 0,15 y estos de acá también en el denominador, esto se resta 1,0. Pues esto me debería dar negativo 1. Sí, para que esté ahí, aquí abajo. O sea, no hice la verificación, pero puedo hacerlo ahorita. Sí, efectivamente el primero me da 1 y el segundo 2,25 menos 0,15 menos 1,6. Ahí me da mis... No, a ver, 2,25 menos 0,15 menos 1,6. No, ahí no me está resultando. Mm, a ver, el exponente, centímetros, 2,25 después, porque ahí sí debería coincidir las unidades que tenemos aquí dentro del problema. 2,25. queda 0,5, ¿no? Sí, entonces ahí estoy viendo. Segundo. O aquí se equivocaron con las unidades o algo no estoy viendo. A ver, ese exponente preexponencial de revisar de butano. En la tabla está como butano. Ah, es que son centímetros cúbicos, lo que está representado aquí. ¿Será por eso? Uno menos. mm, el exponente, esto es. Aquí está. A ver cuánto está aquí. Uno menos A menos B. Así está bien. Uno menos A menos B.
Menos 0.75. Y aquí sale. Ya, o sea, lo que está representado aquí está mal este C, porque ellos debieron haber puesto centímetros, por eso es. Porque estos no son centímetros cúbicos, sino solo centímetros. No sé por qué ponen el valor al revés también, pero o sea, el exponente preexponencial debería ser, ¿eh? Como está representado acá el exponente preexponencial, si tú lo sacas de la tabla, que es este que estamos utilizando, básicamente de butano, bueno, que es el que se acerca, ¿no? Pero 7.4, 7.4 por 10 a la 11, y esto tiene unidades de estas de aquí. Son mol por centímetro cúbico, 1 a la menos A menos B. Entonces, mol por centímetro cúbico, 1 menos A menos B. ¿Sí? Que a la final eso te da A por segundo. Por segundo. Eso te va a dar, si los separo, pues esto, bueno, va a ser el número, ¿no? Pongamos aquí el número por moles a la 1 menos A menos B, 0.15 y 0.1.6. 1 menos 0.15 y menos 0.16. 0.16 era, no, 1.6. No, 1.6. Sí, 1.6. 1.6. Y este será centímetros abajo, igual de básicamente de lo que yo tengo centímetros cúbicos. Entonces, esto es 3 por 1 menos 0.15 menos 1.6. Ya, si yo saco esta multiplicación, de ahí es que sale el 2.75 que 25. se refleja, 2.25 que se refleja ahí abajo. Ya, Ya. ya, pero sí, o sea, ellos se equivocaron porque debieron poner, o sea, no es, o sea, esto ya es, hasta yo lo escribí mal. Solo Ya, perdón. centímetros. Sí, estos son los centímetros de aquí. Entonces, esto es solo centímetros de aquí porque ya no son, o sea, cc es como la simbología para centímetros cúbicos. Ya. Pero ya cuando lo separas a centímetros y pones el 3 ya está representando como el cc. Entonces esto debería ser centímetros, lo que representaron aquí abajo, en vez de cc. Ya. Entonces aquí se equivocaron en poner, bueno,
¿Dónde estaba? Estoy en mi tablet, no sé cómo para rodar. Ahí sí. Ya. Entonces, lo único que aquí habían puesto, lo pusieron como AO centímetros cúbicos. Este debe ser cm en vez de cc. ¿Sí? Sí, entendí. Ya. Ok. La segunda parte, ¿qué es lo que piden? Piden concentras. Evalúa la tasa de reacción para la misma equivalencia y temperatura y volumen, pero a una presión de 10 atmósferas. Entonces vamos a utilizar 10 atmósferas en vez de la una atmósfera que estamos viendo. Bien. Entonces, bueno, a 10 atmósferas cambian las concentraciones, ¿no? Entonces la parte B, a 10 atmósferas, concentraciones molares. Concentración molar de combustible. Recuerden que dependía de la fracción de combustible, molar de combustible, la presión y el constante de gas universal. ¿Sí? Tomando en cuenta eso, pues si ya hiciste el cálculo de aquí y estás básicamente, esto es simplemente una multiplicación por 10, ¿no? Por 10. Lo que tendrías aquí abajo. Entonces, solo es un orden de magnitud, no voy a volver a escribir todo, pero esto va a ser 7.63 en vez de por 10 a la menos 7 que yo tenía acá arriba, va a ser por 10 a la menos 3. Ya, va a ser por 10 a la menos 6. Entonces 7.63 por 10 a la menos 6. Centímetros, moles por centímetro cúbico. ¿Sí? Para lo que vendría a ser oxígeno, pues también es igual a la fracción molar de O2 por la presión, constante de gas y la temperatura. Entonces eso en este caso lo multiplico por 10, es lo mismo que yo tengo aquí arriba, 4.96. Y claro que 4.96 por 10 a la menos 6, pues aquí voy a tener por 10 a la menos 5. Entonces 4.96 por 10 a la menos 5 mol por centímetro cúbico. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta o está claro? No, sí está claro. Solo aumenta la magnitud, el orden de magnitud por la presión que es mayor. Sí. Ujú. Ahora sí, la tasa de consumo de combustible, mismo procedimiento que hicimos arriba, tasa exponencial menos 8 por 10 a la 11. Moles por centímetro cúbico. A la, bueno, centímetro. Centímetro a la 2.25, moles a la 0.75 segundos. Multiplicado por
concentración de combustible, 7.63 por 10 a la menos 6. Moles por centímetro cúbico. ¿De dónde apareció esto? A la 0.15. Y creo que puse al revés. Y 4.96 por 10 a la menos 5 moles por centímetro cúbico por 1.6. El exponente B, ahora sí, la energía de activación igual menos 125 por 10 a la 3 joules por mol dividido a 8.314 joules por mol Kelvin y los 500 Kelvin que yo tendría. Y ahí simplemente evalúo. Sube el teclado siempre. Menos 1.55 por 10 a la menos 9 mol por centímetro cúbico por segundo. ¿Sí? Alternativamente pudiste, o sea, no necesariamente tenías que venir aquí a calcular lo que hicimos combustible y oxígeno, sino coger la fracción molar de combustible y oxígeno y combinarla básicamente para multiplicarlo para la presión. Entonces, utilizar, pongo O, utilizar la fórmula básicamente de dfuel sobre dt igual a menos AO, el exponente de la energía de activación, sobre constante de gas universal, temperatura, multiplicarlo por la fracción molar de combustible a la A, fracción molar de oxígeno a la B, y la presión constante de gas universal, temperatura A más B. ¿Sí? También lo puedes hacer así. Es lo que dice el problema, que él se lo puede dejar expresado en términos de la presión, sí, ¿verdad? ¿Cómo? Es lo que dice la parte de... O sea, es lo que dice literal B del problema, que también él puede usted procesarlo dejándolo en términos de la presión. Sí, Eso es, eso ¿verdad? es lo que estaba, sí, eso es lo que estaba planteándolo aquí. O sea, en vez de calcularlo concentración, básicamente calcular concentración cada uno que hicimos aquí, sino evaluarlo de una vez poniendo la fórmula así, toda la fórmula con fracciones molares y de ahí la presión acá, por separado. Ya entendí. ¿Sí? Ok. La última parte dibuja un gráfico del logaritmo natural de K. eh, básicamente versus 1 sobre la temperatura. ¿Sí?
Y en este caso, lo que vendría cerca es, representa básicamente el, el constante de la reacción, ¿no? Entonces, básicamente en este caso, para lo que vendría a ser AO, es cualitativo, ¿no? Pero eh, lo que yo tengo para este caso, sí, tengo una variación básicamente del logaritmo natural de K, va a ser en función de lo que vendría a ser la temperatura, 1/T, y va a ser una línea recta, ¿no? Este pendiente para hacer debido a la energía de activación y tu constante de gas universal. Bueno, se denota, ¿no? Aquí por esto, ¿no? Es una exponencial en la energía de activación y el constante de gas que yo tengo aquí. Si yo lo grafico con respecto a eso, pues me daría eso. Es solo cualitativo, en este caso solo te tienen cualitativo. ¿Sí? Sí, está bien. Ok. Listo. Bueno, ese es el 3.1. ¿Hay alguno otro que quieren que revise? ¿El capítulo 2, el capítulo 3? ¿No? Sí, no sé si podemos también revisar el último de esa tarea, Del el 3. sí, el 3.9, Ya. que es una combustión de metano con aire. Ya. Sí. Ok. 3.9. Ese. Ya. 3.9 te dicen tiene una combustión de metano con aire. Te dan la tasa de consumo global y te expresan la fórmula ahí en la que vendría a ser la que está representada ahí, ¿no? En función de concentración de metano, concentración de oxígeno, el exponente preexponencial y una temperatura de activación. Tienes una dependencia negativa sobre el consumo de concentración que se debe a la competición que dice que tienen con la reacción principal de el main chain branching. Entonces el H más O2 que te da OH más O vendría a ser la primera reacción y ahí te dan el constante de KF1 de la primera reacción. Y el radical, básicamente eh, tienes una recombinación del metano con este radical de H que formará básicamente de vuelta hidrógeno y el radical de CH3. Ese tiene un KF2 que es por la segunda reacción de 2.2 por 10 a la menos, por 10 a la 4. ¿Sí? Temperatura del cubo, el exponente y te dan las unidades ahí respectivas. Mientras que la temperatura está en Kelvin para esta mezcla estoiquiométrica de metano y oxígeno a 1200 K y una atmósfera, determine eh, cuál de las dos reacciones tiene una tasa de progreso más grande. Ya. Entonces lo que nos piden a la final de evaluar es la tasa de progreso que tendríamos aquí, ¿no? Entonces vamos a hacerlo con la tasa de progreso. Déjame presentarlo como una nueva página. 3.9. Ok. La tasa de progreso básicamente sería, entonces, para la primera reacción,
Uy, estoy con él. RF1 tendría 5.13 por 10 a la 16. Temperatura a la menos 0.816, el exponente de esta temperatura de activación que nos dan 8307 sobre la temperatura y concentración de hidrógeno, concentración de oxígeno. Sí, no tengo. El segundo, la tasa de la reacción del RF2 sería 2.2 por 10 a la 4. Temperatura al cubo, el exponente de menos 4403 sobre la temperatura y concentración de lo que yo tendría CH4 y hidrógeno. ¿Sí? Como estamos relacionando el uno con el otro, lo que hago es dividir el uno con el otro. ¿Sí? Entonces, busco sacar el RF1 y el RF2. Relación que tiene aquí, 5.13 dividido para 2.2 por 10 a la 4, eso me da 2.33 por 10 a la 12. ¿Ok? La temperatura, bueno, al final se suma con los 3. Tengo menos 3.816, el exponente de esto de aquí menos esto de acá, 3904. Estoy combinando, ¿no? Estoy combinando las dos ecuaciones. Y aquí tengo la ventaja de que esto desaparece con esto. ¿Sí? Entonces me queda concentración de oxígeno sobre concentración de metano. ¿Sí? Sí, yo tengo una mezcla estequiométrica básicamente de eh, a 1200 Kelvin. Pues lo que tengo que evaluar es a una temperatura de 1200 Kelvin y de alguna manera relacionar básicamente con el oxígeno con el metano. Entonces, para esa reacción, eh, CH4 con el oxígeno más O2 y acá las reacciones CH4H que me da CH3. Voy a representarlos aquí para poderlo ver. Y H2 H más O2 que me daría OH más O. O
Ya. La tasa de consumo global de CH4 con oxígeno para darme mi CO2 y mi H2O, pues balance los dos. Ok. Tengo relación 1-2 con básicamente el oxígeno. Ya, esa es la relación que a mí me interesa obtener para básicamente relacionar el uno con el otro. Entonces, quiere decir que cuando relaciono la concentración del oxígeno, ¿sí? Para que iguale la concentración básicamente del metano, tengo que tener 2 metano. ¿Sí? Entonces el doble lo que tendría metano a 1200 K. ¿Sí? Bueno, ahora sí la ecuación RF1 sobre RF2, 2.33 por 10 a la 12, multiplico por 1200 a la 0.3816, el exponente de eh, menos 3904 sobre 1200. Y aquí viene la relación que es la que acabo de representar aquí. Pues con oxígeno sobre CH4 tendría que un oxígeno sería igual a 2CH4. Entonces aquí 2CH4 dividido para CH4 sería esto, ¿no? Y va esto con esto. Entonces me queda el 2. Una tasa de progreso de RF1, RF2 de 0.32. ¿Qué quiere decir 0.32? Básicamente que la tasa de progreso que yo tengo de RF2 es mucho más grande que la tasa de progreso de RF1. Entonces, Ujú. Una tercera parte casi de RF1. ajá, es lo único que tengo que hacer ahí. Ok, ¿algún otro problema que quieran que revise? No, doctor, yo creo que esos dos eran los que Los que tenían la duda y de capítulo ten- 2, tenían. Capítulo 2, que sí tenía un problema. ¿habría alguno que querían que revisen? Sí, del deber uno, sí podríamos revisar el problema número, no, bueno, el número 3 es parecido que vimos. Mm, Sí, esos sí, son los que revisamos. ajá. No, 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 diría que no. Bien. Ok, voy a hacer uno por si acaso que creo que es el que a veces tienen más dificultad que el 2.3, ¿sí? Entonces, eligiendo uno aquí que me han preguntado antes, ¿sí? Entonces vamos a ver esto.
Problema 2.3. Trata básicamente sobre la equivalencia eh, de, de poner una mezcla de combustibles, en este caso de etanol y ¿qué etanol o metanol? Ok. Entonces ha habido mucho interés básicamente para reemplazar gasolina con etanol. Pero te preguntan, ¿es esto una buena idea? Vamos a comparar una composición básicamente de etanol con gasolina por volumen, 30-70-30, ¿sí? O sea, 70% de etanol con 30% de gasolina y calcular básicamente su LHB, con lo que vendría a ser una mezcla de isooctano, asumiendo combustión completa. ¿Qué pasa con los valores tabulados para gasolina? Asume una eficiencia de 20% si es que utilizaras un motor de 100 kilovatios. De cuánto consumo de combustible tendrías, necesitarías, y si es que esta mezcla estequiométrica de etanol con gasolina y aire en tu eh, motor de 100 kilovatios, cuánto estarías emitiendo de CO2 en gramos por segundo. Es como se compararía el mismo motor eh, combustionando con 100% gasolina. ¿Sí? Entonces vamos a ver este problema. Eh, para empezar este problema hay que hacer el balance, ¿no? Entonces, contemplando lo que vendría a ser eh, etanol, entonces 0.7 de etanol, C2H5OH, ¿sí? Más lo que vendría a ser 30% de gasolina, que lo vamos a asumir como isooctano, C8H18. He sumado la composición de oxígeno, no sé este exponente, pero lo voy a dejar como X, más 3.76 de nitrógeno, ¿sí? Me va a dar entonces una cantidad de CO2, una cantidad de H2O y una cantidad de N2, ¿sí? Bueno, hago el balance respectivo de cada uno de los componentes. Empezamos por el balance de carbón, ¿sí? Balance de carbón, entonces yo tendría que 0.7 por 2 más 0.3 por 8. Todo esto tiene que ser igual a la cantidad de CO2 que se produce, el A, sí, por 1 en este caso. Entonces, bueno, de ahí saco mi A será igual a 3.8. ¿Sí? Balance de hidrógeno, tengo 0.7 por 1, 0.3 por 18, más B por, no, sí, perdón, igual a B por 2. ¿Sí? Que tengo un B igual a 4.8. ¿Sí? Y balance de oxígeno, tengo aquí 0.7 porque lo tengo dentro de mi alcohol, más X por 2 y es igual a 2A más
B. ¿Sí? Bueno, como ya tengo el A y el B, respectivamente, que ya calculé, ya puedo calcular el X, ¿no? Entonces, 0.7 por más 2X igual a 2 por 3.8 más 4.8. X me da 5.85. ¿Sí? Tomando eso en cuenta, ya tengo mi ecuación. 0.7 C2H5OH más 0.3 C8H18 más 5.85 O2 más 3.76 de nitrógeno más 3. No, perdón, me da 3.8 de CO2, 4.8 de H2O más 22 de nitrógeno. ¿Sí? ¿Qué? De la ecuación que vimos en el libro, puedo calcular mi LHB, que sería mi lower heat value, ¿no? En base al calor de reacción. Calor de la reacción que yo tengo aquí a presión constante será la suma básicamente que yo tenga de número de moles en los reactivos por su entalpía de formación respectivos, menos la parte sensible, no, perdón, menos la parte de productos. Número de moles que yo tenga de productos por su entalpía de formación de productos. ¿Sí? Es 0.7 por la entalpía de formación de C2H5OH más 0.3 de la entalpía de formación de C8H18, perdón que no se ve, C8H18, y le restamos básicamente la cantidad que yo tengo de CO2 por su entalpía de formación y la parte de agua, ¿no? Nitrógeno no contribuye en entalpía de formación, entonces ahí ya lo puedo omitir desde ya, ¿no? Los 4.8 de la entalpía de formación de H2O. Será entonces igual a 0.7 por menos 235.1 megajoules por kilomol más 0.3 por 259.2 megajoules por kilomol y le restamos, le restamos la parte de los productos, o sea, hacerlo así, 3.8 por la entalpía de formación aquí del CO2 menos 393.52 megajoules por kilomol más 4.8 de agua, 241.83 megajoules por kilomol.
un LHB. Esto ya lo tenía calculado antes, ¿no? De 2413,83 megajoules por kilomol o kilojoules por mol, ¿no? Que es su equivalencia. ¿Sí? El valor tabulado básicamente de isooctano, del LHB básicamente de isooctano. De isooctano es igual a 44.651 kilojoules por kilogramo. Ya, hay que hacer la conversión respectiva para conseguir los kilojoules por kilomol, tomando en cuenta que ya dejo de escribir. Ahí está. Tomando en cuenta que yo tengo 114.23 kilogramos por cada mol, ¿sí? Y bueno, toma en cuenta que lo quiero en, está en kilomol, no. Sí. Pues, esto es, perdón, esto es kilomol, un kilomol, ¿ya? Porque estoy en kilogramos. O tenía que convertir los gramos, pero, o kilomol, pero bueno. Un kilomol es 1000 moles. Eso me da una LHB de 5100.48 kilojoules por mol. ¿Sí? Como vemos, si comparamos básicamente los dos LHBs, tienes un LHB 2 veces mayor prácticamente con solo gasolina, ¿sí? Entonces, para conseguir 100 kilovatios es ahora lo que nos dijeron que 100 kilovatios de potencia con un motor de 20% de eficiencia. Entonces, la, con la mezcla, básicamente para conseguir 100 kilovatios igual a 100 kilojoules por segundo, ¿no? Pues para eso necesitas multiplicar lo que el LHB que acabamos de conseguir, 2413,83 kilojoules para un mol combustible. ¿Sí? Y bueno, asumiendo una equivalencia de 20%, eso significará que consumo 0.207 moles por segundo. ¿Sí? Con la gasolina, en 100 kilovatios hago la misma operación, 100 kilojoules por segundo, pues un mol de combustible me da 5100.48 a 20%. Yo consumiría 0.098 mol por segundo. ¿Sí? Las emisiones las consigues de acuerdo a tu balance de energía, ¿no? Entonces, lo que te dice aquí, por cada
mol de combustible, tú tendrías aquí básicamente 3.8 moles de CO2 generado, ¿no? Entonces, si miramos el CO2, pues CO2 generado, que es lo que nos están pidiendo el problema, en base a que yo tengo 3.8 moles de CO por cada mol de combustible, de fuel, lo multiplico por lo que acabo de calcular, 0.207 moles por segundo. Eso significa que yo estaría produciendo 0.787 mol de CO2 por segundo. Lo multiplico porque CO2 tiene 44 gramos por mol y yo tendría ahí 34.64 gramos por segundo. Hace gasolina asumiendo isooctano. ¿Qué dice aquí? Gasolina asumiendo isooctano, necesitaría mi balance primero, ¿no? Entonces, bueno, hago un balance rápido aquí de C8H18. Bueno, este es alfa más beta sobre 2, beta sobre 4, menos gamma sobre 2. Entonces, 8 más 18 sobre 4, 4, 16, 12.5. 12.5 de O2 con 3.76 de nitrógeno me da 8 CO2 y beta sobre 2, 9 H2O más 3.76 por 12.5, 47 nitrógeno. Bueno, la verdad lo que yo necesito es la equivalencia, ¿no? Entonces, por cada mol que yo tengo de combustible, pues, ¿cuánto CO2 produzco? En este caso, 8. Entonces, el alfa es lo que yo necesito. ¿Sí? Entonces, un mol de isooctano básicamente produce 8 moles. O sea, un mol que tiene de isooctano produce 8 moles de CO2. ¿Ya? Entonces, su emisión, CO2 generado, es igual a 8 moles de CO2 sobre un mol de fuel. Multiplico por la cantidad que dije que tenía, 0.098 para un motor de 100 kilovatios. Por segundo. Eso me da 0.784 moles de CO2 sobre segundo. Multiplico por los 44 gramos que es de CO2 por cada mol. Y tendría ahí que una producción de 34.51 gramos por segundo. Sí. Entonces, como vemos, aquí tenemos una emisión de 34.51 en comparación a 34.64. O sea, virtualmente los dos combustibles están emitiendo la misma cantidad de CO2 que tú tienes, ¿no? O sea, muy poca reducción, aún más bien más está emitiendo lo que vendría a ser
la mezcla que es solo el isooctano, pero prácticamente la misma. ¿Preguntas ahí? No, doctor, quedó sumamente claro. O sea, a la final quieren tener como esa potencia útil los 100 kilovatios, ¿no? Lo único que me queda la duda es por qué dividían uno para 0,2, porque era la eficiencia de ese motor, ¿no? Ah, la O sea, eficiencia del motor, sí. El ajá, 20 por. quieren los 100 kilovatios útiles, ¿verdad? Entonces estarían Sí, 100 multiplicando por kilovatios útil. 5. Ajá. Ya, ya. Sí, esa es la idea. Que con una eficiencia de 20%, pues, ya, pues, baja considerablemente, ¿no? Esa es la idea. Una eficiencia de 20%. Pero Al final bueno, o sea, podían reemplazarlo con etanol, ¿no? Que casi tienen la misma producción de CO2 por segundo. sí, sí. O sea, lo complicado, o sea, no es tanto la cantidad de energía ahí, sino más bien bueno, tienes otros problemas relacionados al motor con el NOx. O sea, no están diseñados los motores para aguantar etanol porque tiene una combustión que empieza a explosionar antes. Entonces, eso no es a lo que están acostumbrados los motores que están diseñados de gasolina. Si estuviéramos diseñando para combustibles, otro tipo de combustibles, no tuvieras esos problemas. Los nuevos motores más bien son más inflexibles al nuevo combustible que los viejos. O sea, tienes más problemas ahora que, que antes con los viejos, porque la idea era más eficiente, hacerlos más eficientes, pero basándose en el combustible. Eh, Antes no eran tan eficientes, pero también eran más flexibles en su uso. Entonces, por eso ves muchos carros viejos que pueden andar también con otro tipo de combustible. Había un carro, por ejemplo, que se mantuvo años en el mercado porque por su flexibilidad básicamente de combustible, incluso pudo andar, o sea, podía adaptarse para utilizar desperdicios de aceite de cocina para andar. Entonces, esa es la diferencia ahí. Sí, es un problema interesante porque no está muy alejado de la realidad, ¿no? Creo que este combustible Copaís me parece que no tiene mucho etanol, pero creo que sí tiene un pequeño porcentaje, creo que Sí, son no estamos hablando de 5% apenas, creo. Han 5%. querido subirle porcentaje, pero ya pues empiezan a tener esos problemas. Pero sí, o sea, no es que tiene mucho, hablamos 5% de etanol, lo que le meten. Ujú. No, un problema interesante, puede ser apegado a la realidad. Está bien. Sí, listo. Entonces, creo que hasta ahí quedamos hoy día. Muchas gracias por su atención. Tendremos, como dije, nuestra primera evaluación del martes de la semana que viene, ¿sí? Lo que haré para la evaluación es básicamente darles, bueno, viendo los problemas de luz que también tenemos, asignaré la evaluación, más o menos lo postearé a las 5 de la tarde y les daré hasta medianoche para que lo entreguen. Tengan en cuenta que, bueno, ya les estoy dando bastantes horas justamente para que puedan trabajarlo, pero igual eh, súbanlo a tiempo, ¿no? Para no tener problemas con eso. Viendo cuándo se va a subir la luz en su sector, analizándolo de esa manera, sí, para que puedan trabajarlo ustedes. Entonces, esto haré para esta evaluación. Ya, Sí, está bien, doctor, no hay problema. ya. Eh, ok. Entonces, listo. Entonces, eso
para esa evaluación. Y de aquí nos veríamos, bueno, yo postearé instrucciones básicamente de eso. Me pueden escribir si es que tienen preguntas, pero bueno, así en clase ya nos veríamos el siguiente jueves, ¿sí? Para la evaluación lo postearé probablemente en el aula virtual o mandaré un mensaje para un link que se puede abrir en ese, para que lo puedan realizar. ¿Sí? Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos entonces. Listo, Pasen gracias, bien. doctor, muy amable. Hasta luego.